Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera clase práctica de hidráulica general y aplicada. Hoy vamos a ver lo que respecta a la unidad número 1. Antes de comenzar, daré una explicación de cómo van a ser las clases. Vamos a hacer pequeñas definiciones o muy pequeñas introducciones teóricas de cuestiones que ya se han visto en las clases teóricas, valga la redundancia, y después avanzaremos con ejercicios. Como conceptos básicos, en primera instancia podemos definir el fluido como una sustancia que se deforma continuamente cuando es sometido a un esfuerzo cortante. Dentro de las propiedades de los fluidos vamos a definir algunas de las propiedades básicas o que consideremos fundamentales. Por un lado, la densidad, que se define como la masa por unidad de volumen. Aquí vemos su expresión en matemática, y para ello tenemos un análisis dimensional y sus respectivas unidades. Como dimensiones fundamentales hemos visto que está la masa, la longitud, el tiempo, algunos incluyen la fuerza. Entonces la densidad la podemos definir como masa sobre longitud al cubo, que es el volumen, y unidades. En el sistema internacional nosotros la podemos expresar en kilogramos masa sobre metro cúbico. Un ejemplo básico para nosotros será el agua, que a presión estándar tiene un valor de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Respecto al peso específico, en este caso tenemos el peso por unidad de volumen, y aquí vemos en la expresión el W. En el análisis dimensional ya no es la masa sino la fuerza sobre longitud al cubo, y las unidades serán newton sobre metro cúbico o kilogramo fuerza sobre metro cúbico. En el agua podremos tener como ejemplo 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, o el agua salada 1030 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Siempre trataremos de aclarar en las unidades cuando hablemos de kilogramos fuerza, o bien muchas veces en los ejercicios no está el símbolo de fuerza o expresado así, pero cuando hablemos de peso deberemos saber que estamos hablando de una fuerza y no de la masa. Es muy común este error en los ejercicios, y también es muy común el error en la mezcla de unidades. Por ahí muchas veces está en centímetros, y comienza a haber errores en los ejercicios, no por cuestiones conceptuales sino por cuestiones numéricas. Si relacionamos la densidad y el peso específico, ambos comparten en su definición el volumen. Despejando el volumen de ambas ecuaciones e igualando, podemos llegar a una expresión donde el peso específico es igual al peso por la densidad sobre la masa. Si reemplazamos la fuerza por su definición, masa por la aceleración de la gravedad, eliminando la masa nos queda que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Normalmente en los ejercicios encontraremos como datos la densidad o el peso específico como dije antes, como datos. Hay otra definición que es la densidad relativa o gravedad específica.
donde relaciona la densidad de un fluido con otro fluido de referencia, que en nuestro caso ese fluido de referencia siempre será el agua. Entonces este valor S será la densidad de un fluido sobre la densidad del agua, y aquí aparecerán valores. Si el fluido comparado es agua, nos dará 1, y si es un fluido o más pesado o más liviano que el agua, nos dará un valor mayor a 1 o menor que 1. En la guía de trabajos prácticos encontrarán tablas de referencias, y allí la primera tabla que aparecerá será tabla de propiedades de los fluidos, y encontrarán las propiedades generales de algunos fluidos. Siempre que no se dé como dato en los ejercicios los valores necesarios, deberán recurrir a estas tablas para analizarlos. Tengan en cuenta las unidades en que se encuentran estas tablas. Digamos, por ahí hay libros de referencia que trabajan en el sistema internacional, es decir, con el kilogramo y el metro, y otros trabajan sí con el kilogramo, pero muchas veces en vez de trabajar con el metro trabajan con el pie, porque son unidades inglesas, entonces o la libra, por ejemplo. Entonces ya los datos son distintos, hay que convertir las unidades, los ejercicios son los mismos, pero ocasionan problemas en los resultados. El primer ejercicio nos dice determinar el peso específico, densidad y gravedad específica o densidad específica de un fluido que pesa 7 newton por litro. Como datos tenemos que el peso es 7 newton y el volumen en el que se encuentra es 1 litro. Si utilizamos la definición de peso específico y lo llevamos a las unidades correspondientes, tenemos 7 newton, 1 litro, y la relación de que 1 metro cúbico equivale a 1 litro. Otra relación que utilizaremos mucho en esta materia, la relación entre litro y metro cúbico, centímetro cúbico, para la definición de los futuros caudales, es una relación muy normal. Se nos da que el peso específico es de 7000 newtons sobre metros cúbicos. Si determinamos la densidad, y partiendo de la expresión que habíamos llegado, que el peso específico era igual a la densidad por la gravedad, tenemos el peso específico dividido la gravedad, y aquí, para que nos dé en las unidades correspondientes, debemos pasar los newton a sus respectivas unidades, es decir, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ese es el newton y este es el volumen, dividido los 9,81 nos da 713,56 kilogramos masa, en este caso, sobre metros cúbicos. Y por último nos queda el peso específico relativo o la densidad relativa respecto a la densidad del agua, nos da como 0,714. En este caso, como estamos hablando de algo relativo, lo encontraremos como un valor adimensional. El segundo ejercicio nos dice calcular el peso específico, densidad y el peso de 1 litro de petróleo que tiene como densidad relativa un valor de 0,7. Si la densidad relativa es de 0,7, si determinamos su densidad despejándolo de la expresión que aquí vemos, multiplicándolo por la densidad del agua, tendremos que la densidad de este petróleo es de 700 kilos sobre metro cúbico. El peso específico será la densidad por la aceleración de la gravedad, lo que nos da un valor de 6.867 newton sobre metro cúbico. Aquí nos quedará el newton del kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y el peso
El peso de un litro sale de esta expresión, justo se cortó el video, el peso del volumen de un litro, despejando de aquí el peso, nos da que un litro de petróleo pesa 6,87 newton. Continuando con los conceptos básicos, definiremos la viscosidad como la propiedad del fluido mediante la cual éste ofrece resistencia al esfuerzo cortante. Si analizamos dos placas, una fija y otra móvil, separadas entre sí por una distancia I, la placa móvil se mueve con una velocidad U, diremos que la velocidad varía uniformemente desde 0 en la placa fija al valor de U en la placa móvil. El fluido en contacto con las fronteras sólidas, es decir, con las placas, tiene su misma velocidad. Esto es la definición de la transferencia de cantidad de movimiento, donde una capa se mueve y moviliza a la adyacente hasta ir equilibrando las velocidades. Experimentalmente se llegó a una expresión donde la fuerza necesaria para mover la placa separada de esa distancia I, que tiene una respectiva área y a cierta velocidad, es igual a mu, que es un factor de proporcionalidad, por el área de la placa por la velocidad dividida la separación. Si definimos a tau como la fuerza sobre el área, nos quedará que tau es igual a mu sobre la velocidad por i. Esto es algo muy similar, esta expresión experimental, si hacemos un análisis, no es más que otra cosa que la ley de viscosidad de Newton, donde el tau es igual a mu por la derivada de la velocidad respecto i, que es la separación, donde mu es la velocidad del fluido. Si hacemos un análisis dimensional de la viscosidad, tenemos por un lado que el tau es fuerza sobre longitud al cuadrado. La distancia i es igual a longitud. La velocidad es longitud sobre tiempo. Por otro lado, la fuerza la podemos expresar como masa, longitud, tiempo al cuadrado, que no es otra cosa que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Jugando un poquito con estas dimensiones y eliminando los valores que se repiten, llegamos a que la viscosidad, las dimensiones de ella son masa sobre longitud por tiempo. Y una unidad muy común en la que se encuentra es el poise, que un poise equivale a un gramo sobre centímetros por segundo. Otra forma de encontrarlo al poise es que es igual a 1 sobre 10 newton segundo metro cuadrado. Si reemplazan el newton por su respectivo valor de kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, verán que se llega a las mismas dimensiones que aquí tenemos: masa, longitud, tiempo. O sea que si hacemos un análisis dimensional respecto a estas nuevas unidades, podría ser fuerza, tiempo, longitud al cuadrado. La viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad absoluta dividida la densidad del fluido. En el caso de hacer el análisis dimensional será la longitud al cuadrado sobre tiempo y las unidades serán metro cuadrado sobre segundo. En las tablas de la guía encontrarán la variación de la viscosidad y la densidad del agua para la presión de una atmósfera y cómo va variando con la temperatura. Si realizamos un ejercicio respecto a esto, nos dice que la distribución de velocidades de una determinada placa es igual a 2/3 de i menos i al cuadrado metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque esto es velocidad. Nos pide determinar el tau.
para i igual a 0, es decir, en una placa fija, y para i igual a 0,15, donde se encontraría la placa móvil, siendo la viscosidad igual a 8,63 pois. De la definición de la ley de viscosidad de Newton tenemos que el tau es igual al mu sobre la derivada de la velocidad respecto a la distancia. Derivando la ecuación de la velocidad, tenemos la expresión que nos queda 2 tercios menos 2i, 1 sobre segundo. Esas son las unidades en que nos queda la derivada. Y evaluando para i igual a 0 y para i igual a 0,15, nos queda que estas expresiones son igual a 2 tercios y a 0,367. Si reemplazamos estos valores en la expresión de la ley de viscosidad de Newton, tenemos que el tau, acá tenemos el valor de la viscosidad. Habíamos dicho que el poise era igual a 1 sobre 10 newton segundo metro cuadrado. Aquí está la conversión por la derivada de la velocidad, 2 tercios sobre 1 sobre segundo. Nos queda 0,575 newton sobre metros cuadrados, que es el valor de la tensión, y del tau de corte, digamos, y el 0,15, para un valor de 0,15 el valor de la viscosidad es el mismo, reemplazamos el valor de la derivada de la velocidad y nos queda un valor de 0,316 newton sobre metros cuadrados. Este ejercicio nos dice que un plato a 0,025 milímetros de distancia de otro fijo requiere un esfuerzo de 2 newton sobre metros cuadrados para moverse con una velocidad de 60 centímetros sobre segundo. Nos pide determinar la viscosidad del fluido que hay entre las dos placas. Nuevamente partimos de la definición de la ley de viscosidad de Newton y despejamos de ahí la viscosidad. Debemos unificar las unidades porque tenemos la velocidad en centímetros sobre segundo y la distancia en milímetros. Llevamos todos a metros. No queda que la velocidad. Aquí, aclaración, como los valores de separación son muy pequeños y los valores de la velocidad por ende también, usaremos el valor de la derivada de diferencial de u y el de diferencial de i como los mismos datos que nos da el ejercicio, digamos. Es tan próximo el valor y es tan pequeño el diferencial que lo podemos tomar como tal en el caso de la separación. Por eso estamos tomando estos datos para resolver el ejercicio. Entonces nos quedará que la viscosidad será igual al tau, que nos daba como dato, sobre la velocidad por la separación, lo que nos da un valor de 8,33 por 10 a la menos 5 newton por segundo sobre metro cuadrado. Este ejercicio nos dice que la placa de la figura, que vemos aquí en rojo, tiene un tamaño de 80 por 80 centímetros y un peso de 300 newton, que se desliza con una velocidad constante de 0,30 metros sobre segundo sobre un plano inclinado que tiene un ángulo alfa de 30 grados respecto al horizontal. La separación entre la placa y el plano es de 1,5 milímetros y nos pide determinar la viscosidad del fluido que aquí se encuentra, que produce este deslizamiento. Deberemos tener en cuenta que el peso, este es el peso del fluido y está coincidente con la vertical, digamos, así actúa el peso. El peso que produce el trabajo, o que a nosotros, que es la fuerza con la que cuando hacíamos el análisis de las placas
que produce el movimiento no es este W, sino su componente coincidente o paralela al plano inclinado. Por ende, nosotros debemos determinar el valor de W sub t que tenemos aquí. Entonces, como ya habíamos dicho, de la ley de viscosidad de Newton nos queda que la viscosidad será igual al tau sobre la derivada de la velocidad respecto a la separación. Si determinamos el tau, será el peso por el seno del ángulo dividido el área, que nos da 0,8 por 0,8 metros cuadrados. Eso nos da un tau de 234,4 newton metro cuadrado. Esto dividido la velocidad, que era de 0,30 metros sobre segundo, y la separación, que era de 1,5 milímetros llevado a metro, nos da que la viscosidad es de 1,17 newton segundo sobre metros cuadrados. Recuerden que este valor lo pueden dejar expresado así o lo pueden llevar a Poisson si recuerdan su relación. Otro concepto básico o propiedad básica es la tensión superficial, que es la tensión actuando en la superficie de un líquido cuando éste está en contacto con un gas u otro líquido no miscible, es decir, otro líquido con el cual no se mezcla, por ejemplo, agua y aceite. Si analizamos vemos la imagen y analizamos las moléculas, suponiendo que estas son moléculas A y B, estas están en contacto a su alrededor con todo fluido, por ende están sometidas a fuerzas en todas sus direcciones, por ende tienen una resultante nula. En cambio, la molécula C, que está en la superficie, tendrá una resultante perpendicular a la superficie con dirección hacia abajo. El análisis dimensional de la tensión superficial nos dice que es fuerza sobre longitud y sus unidades comunes son newton sobre metro. Si analizamos la tensión superficial de una gota esférica, la presión es fuerza sobre área y la tensión superficial es fuerza por longitud sobre área, igualando ambas expresiones en fuerza. Llegamos a la expresión que la presión dentro de esta gota esférica es igual a 4 veces la tensión superficial sobre el diámetro. Si analizamos una burbuja esférica donde la burbuja ya tiene, esa lámina tiene un espesor y consideramos un diámetro externo y un diámetro interno, aquí aparece un 2 en la tensión superficial, o sea, la de la cara externa y la de la cara interna, y nos dice que la presión será igual a 8 veces la tensión superficial sobre el diámetro. Si hacemos un ejercicio simple de esto, nos dice que determinar el diámetro de una burbuja cuando la tensión superficial es de 0,0725 newton por metro y la presión en ella es de 0,02 newton sobre centímetro cuadrado. Despejando de la definición de la presión que habíamos visto, despejando el diámetro, nos queda, y llevando todas las mismas unidades, porque aquí tenemos newton sobre centímetros cuadrados, nos queda que el diámetro de la burbuja es de 2,9 milímetros. La capilaridad es un fenómeno producido por la tensión superficial y el valor relativo de la adhesión que existe entre un líquido y un sólido. Esta ocasiona que el líquido suba o baje dentro de un pequeño tubo vertical sumergido en él. Aquí vemos el ejemplo del agua, dos tubos de diferentes diámetros, que uno asciende respecto
al nivel estático del fluido un poco más que el otro, y en el caso del mercurio, donde en vez de ascender se produce un descenso. Si quisiéramos determinar el valor de altura que asciende dentro del tubo capilar, en el caso del agua, o que desciende en el caso del mercurio, vamos a hacer en el caso que asciende, debemos tener en cuenta que el peso de la columna de agua que aquí existe, que asciende, deberá estar equilibrado por la tensión superficial existente en el perímetro del tubo. ¿Qué tensión superficial? La componente vertical que existirá, porque la tensión superficial va a tener una dirección que va a ser la misma dirección del meñisco que aquí se forma, con este ángulo θ. Entonces deberemos equilibrar la componente vertical con la componente vertical del peso. El peso será el peso específico por la altura por el área de este volumen, digamos, por este volumen. Y la tensión superficial será la tensión por el coseno del ángulo por el perímetro, 2pi por r. Si despejamos de allí el valor de h, nos queda que el valor de h será 2pi por el coseno de θ sobre el peso específico del fluido por el radio de el tubo, por el radio del tubo. Esta es la expresión que nos relaciona cuánto puede ascender o descender en la capilaridad en un tubo capilar, dependiendo del peso específico y del radio del peso específico del fluido y el radio del tubo. Me dice un ejercicio que determina el valor de H producido por la tensión superficial en un tubo capilar de 2 milímetros de diámetro si el fluido es mercurio, donde el ángulo θ es igual a 50 grados. De las tablas existentes que ya hemos visto antes, nos dice que el peso específico del mercurio es de 133 100 newton metros cuadrados y que la tensión superficial es igual a 4,84 newton por metro. Reemplazando estos valores en las expresiones antes vistas, nos dice que el descenso en este caso, y no el ascenso, es de 23,37 milímetros. ¿Por qué decimos descenso? Porque habíamos visto que el mercurio se producía un descenso. Dejo aquí para que resuelvan ustedes un ejercicio que dice que una fábrica de termómetros de mercurio tara sus aparatos con un termómetro patrón que dispone de una varilla de 5 milímetros de diámetro interior. Sin embargo, con el fin de ahorrar mercurio, los termómetros comerciales que fábrica los realiza con tan solo 1 milímetro de diámetro interior. Me dice estudiar si dichos termómetros miden con algún error y en qué sentido se produce, y en caso afirmativo calcular el error que se producirá en el termómetro, que un grado equivale a 5 milímetros de columna. Aquí encontrarán el ejercicio resuelto, pero si lo pueden resolver por sus medios, mejor aún. Encontrarán más ejercicios como este y de diferentes niveles en la guía de trabajos prácticos, y recuerden que deberán presentar, ya diremos bien la fecha, la monografía, entre comillas, o el resumen de los conceptos teóricos con los ejercicios que hemos resuelto aquí, junto a los ejercicios que se encuentran resueltos en la guía. Algunos son los mismos, entonces tendrán menos. Encontrarán más ejercicios en la bibliografía recomendada, sea el White, sea el Streeter, o una opción con unidades más amigables puede ser el libro de Sotelo. Desde ya, muchas gracias y suerte con este